Hola, buen día, buenas tardes, gracias por conectarse. Vamos a dar inicio en unos segunditos a este segundo tramo del Security Tour 2021. Ayer hicimos el primer tramo, hoy vamos a hacer el segundo. Mientras esperamos que se siguen conectando más asistentes, les decimos que si tuviesen alguna dificultad o con el audio o con la recepción de la imagen, que por favor lo escriban en el chat y Paola y Mari, que están ahí atrás atentas, van a ir contestando cualquier necesidad que vayan teniendo, ¿sí? Mientras tanto, también les recuerdo que esta sesión, y al igual que la de ayer, se van a estar grabando para que al final del encuentro de hoy se les va a enviar el material que comparto con ustedes, la grabación y vamos a compartir también algún material adicional. Así que muchas gracias, veo que siguen sumándose los asistentes, bueno, y siendo en mi ubicación en Argentina las 11:02, voy a dar inicio formal a esta actividad, así que otra vez, bienvenidos. Este webinar lo llevamos adelante todos los años, haciendo un recorrido, un tour por todo lo que es la seguridad del IBMI, ¿no? Y la idea es ir recorriendo en esta charla, tanto de ayer como la de hoy, que es la continuación, recorrer por arriba unos cuantos temas de la seguridad, poniendo un poco en marco con respecto a la realidad, con respecto a las nuevas versiones, a las nuevas tecnologías, un marco de la seguridad del IBMI y que de algún modo sea para ustedes una pequeña orientación en algunas temáticas si es que lo requiriesen y que sea el puntapié inicial para quizás tener más contacto de cada uno de los temas que recorro en este tour. Hay más información de detalle. Hoy recorro muchos temas sin profundizar muchísimo en ninguno, porque si no, no lo podríamos hacer en el tiempo que lo hacemos, pero que sea un disparador, ¿no? Un warning, una llamada de atención en algunos puntos que después podamos continuar desarrollando. Para quienes no me conocen y quizás no asistieron ayer, mi nombre es Sam Neris, formo parte del equipo de Help System ya desde hace muchos años y me especializo en la plataforma IBMI. La seguridad es uno de mis temas y este año recibí un galardón de parte de IBM, me han nombrado IBM Champion por colaborar en lo que es la difusión de la plataforma, así que bueno, muchas gracias IBM por eso. Así que voy a ser su guía en este tour de la seguridad. El comandante de la aeronave es Robin, mi compañero que es el autor intelectual del material que compartimos hoy. Él normalmente hace el Security Tour en inglés, bueno, en mi caso lo vamos a hacer en español. Y ayer, si recuerdan, habíamos quedado en nuestro viaje en Colombia, que yo había elegido la ciudad de Medellín, que tanto me gusta, pero hoy vamos a abandonar esta ciudad tan linda con esa vegetación hermosa y nos vamos a ir a Ecuador. Así que empezamos nuestro primer tramo del viaje y lo que vamos a ver hoy en este primer tramo es la seguridad y la protección en su nivel 2. Ayer recorrimos un poco lo que llamamos nivel 1, una mirada desde el punto de vista de la seguridad del server. Hoy vamos a mirar un poco tema usuarios. Y acá entran, digamos, tres tipos de cuentas de usuario que el IBMI tiene, ¿no? Lo que nosotros normalmente conocemos como los perfiles de usuario, y vamos a hacer foco especialmente en esto hoy. Después tenés los usuarios especiales, ¿no? De las Service Tools y de las Dedicated Service Tools, que no vamos a abordar. Y también tenés lo que son usuarios de listas de validación, estos que se pueden autenticar automáticamente, especialmente conexiones web. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en lo que es básicamente perfiles de usuario. Y acá, digamos, vamos a aclarar algunas cositas, o sea, un perfil de usuario define, es la cuenta del usuario, ¿no? Y define qué capacidades va a tener, cuál es su entorno por defecto, va a definir los permisos a nivel objeto. Hay muchos usuarios que ya vienen con el sistema, que son perfiles de usuario que provee IBM, que en general son los que empiezan, en general no, empiezan con Q, user, Q, secoffer, Q, PGMR, Q, SysOPR, entre otros. También hay productos
de IBM que también tienen los usuarios con Q, por ejemplo, BRMS tiene el Q BRMS, pero bueno, sean los usuarios de IBM o sean los usuarios configurados por nosotros manualmente, todos son usuarios que van a definir o que van a influir en cómo se valida la seguridad. Algunas advertencias. No todos los que empiezan con Q fueron creados por IBM. O sea, uno puede crear un usuario que empiece con Q. No hay restricciones al respecto a eso. Y la inversa, los usuarios que son provistos por IBM, por ejemplo, el QUSER, el QSecOffer, son editables. O sea, pueden ser modificados. O sea, que la versión que uno tiene en el sistema puede que no necesariamente sea idéntico a lo que IBM mandó en su momento original. Una realidad que vemos en los IBMs de hoy, en los IBMIs de hoy, es que, claro, proliferaron la cantidad de usuarios, y no tanto porque quizás los usuarios realmente sean más, sino que también porque aparecen diferentes calidades de usuarios que no son necesariamente personas físicas, sino diferentes tipos de conectividades o diferentes aplicaciones. Y lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo es que, claro, con este paso del tiempo, donde el IBMI ya tiene mucha historia y ha sufrido o ha pasado por muchos upgrades de hardware, de software, uno lo que acostumbra a hacer es salvar y restaurar los sistemas. Entonces, claro, aparece como esta clonación de usuarios, ¿no? En general, ¿sí? Nadie hace un Create User Profile de cero, ¿sí? Sino que quienes están a cargo de la administración, lo que acostumbran a hacer es copiar otro, ¿sí? Entonces, una recomendación importante, si esa es la práctica, que no está mal, ¿no? Porque forma parte de la productividad en sí, es importante tener templates armados, ¿no? Entonces, para mí, un usuario final del área de contabilidad tiene que tener esta plantilla, esta otra. Entonces, tener como si fuesen plantillas en función de los roles y clonar a partir de ahí. No clonar de usuarios existentes, porque los usuarios existentes generalmente contienen situaciones especiales. Entonces, uno estaría clonando situaciones especiales, ¿no? Es importante que revisemos los usuarios periódicamente, ¿no? Y a ver si esto avanza. Ay, perdón, avancé demasiado rápido, voy a ir para atrás. ¿Sí? Entonces, como les decía, así como en estas restauraciones, ¿no? Ayer yo planteaba que los valores del sistema los propagamos de equipo en equipo, por eso a veces nos encontramos muchos con Q-Security en 30, por ejemplo. Lo mismo pasa con los usuarios. Y la primera línea de protección que planteamos nosotros en el IBMI, y que es lo que plantea el sistema por sus características, es el usuario y la contraseña. Es el factor de autenticación. Después podemos poner controles adicionales, control perimetral, etcétera, pero la valla entre quienes estamos por loguearnos al equipo y los datos en sí es el usuario y la contraseña, ¿no? Entonces acá hay que ser cuidadoso cuando en los usuarios ponemos privilegios especiales, ¿no? Entonces, es importante que sinceremos cuáles son las cuentas privilegiadas que tenemos en nuestros equipos. Entonces, programadores, ¿no? Pobres, siempre son, pobres no, pero siempre son víctimas de una apreciación siempre con características de mirarlos con más detenimiento, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El programador es un perfil de una persona con mucho conocimiento, ¿sí? Y que es una clásica que tengan que entrar en ambientes productivos para hacer correcciones, porque los errores existen, porque el procesamiento a veces falla. Entonces, necesitan de esas cuentas privilegiadas. Entonces, es ahí donde les ponemos un ojo en particular. También pasa con los administradores del sistema. También son privilegiados porque muchas veces las tareas que tienen que hacer son especiales, ¿no? Por ejemplo, el permiso IOSysConfig, que muchas veces lo necesitan para levantar servicios, para cambiar atributos de configuración, ¿sí? Entonces tenemos los programadores que tienen esta necesidad excepcional de entrar a producción, los administradores, cambios de configuración, los operadores, que son los que llevan la actividad día a día.
y muchas veces necesitan job control para poder subir y bajar subsistemas, para poder lanzar trabajos y cancelarlos, el spool control para ver resultados de spool que no necesariamente son de su perfil de usuario o para gestionarlos, SafeSys para backupear y restaurar el sistema. Y bueno, y proveedores, ¿no? Usuarios de diferentes aplicaciones que muchas veces nos piden permisos bastante amplios. ¿Quién es más riesgoso o no? ¿Quién tiene más privilegio o no? En realidad, todos los que tengan algún privilegio especial o algún permiso especial son considerados usuarios especiales o privilegiados. Incluso un usuario final que tiene atribuciones adicionales a las que estrictamente necesita, no deja de ser un usuario con mucho privilegio, ¿no? Y en el caso de los usuarios finales, hay que ver algunos atributos en particular. Punto 1, si tienen o no acceso a la línea de comandos. Lo deseable es que tengan restringida la línea de comandos, ¿no? Usuarios, estamos hablando de usuarios de negocio. Así que si tienen limit capabilities, no, que sería el atributo para tener acceso a la línea de comandos, esto es un riesgo. Veamos también todo lo que es perfiles de grupo. Los perfiles de grupo, ustedes bien saben, es un atributo donde uno puede concentrar, vamos, diferentes usuarios bajo otro usuario, que es el grupo, que aquellos atributos que tenga el grupo lo heredan o lo suman a su portafolio de permisos quienes integran ese grupo. Bueno, formar parte de un grupo es algo sensible, importante a revisar, ¿no? Hay muchos lugares donde vemos que se los agrega a QPGMR y no sabemos por qué, ¿no? Ponerlos dentro de este grupo, porque quizás ese usuario tiene atributos que sirven para hacer otras actividades, bueno, no sería deseable. Tampoco es deseable que tengan acceso a un menú inicial como el main, donde tienen acceso al menú inicial del sistema, ¿no? Lo deseable sería que lo tuviesen a un menú, si es que se trabajan con menús, propio de una aplicación. No deberían tener permisos especiales. All Object, de ninguna manera un usuario final debería tenerlo. Job Control tampoco, es algo que a veces se da en exceso. ¿Qué necesidad tendría un usuario de gestionar trabajos que no le pertenecen, o de bajar o subir subsistemas? Y tampoco es deseable que tengan a su alcance el Operations Navigator. Esto como algunos tips respecto a los usuarios finales. Y acá les muestro los resultados ayer les comentaba, ¿no? Del Security Study, el estudio de la seguridad que hacemos todos los años en base a los scans. Y ahí en estos scans, una de las cosas que miramos es cuántos usuarios hay en cada una de las máquinas escaneadas con cada uno de los permisos especiales. Fíjense que en promedio tenemos de usuarios con el permiso especial All Object más de 150. ¿Ustedes creen que es necesario que haya 150 usuarios con la potestad absoluta sobre el sistema, porque eso es lo que te da el All Object, permiso sobre todos los objetos? ¿Ustedes creen que eso es necesario? ¿O con CKDM aproximadamente 80? Promedio, con lo cual hay sistemas que tienen mucho más. Y fíjense, Job Control y Spool Control, qué relajado es también. O el SafeSys, bueno, todos son delicados. La línea verde que ven ahí es lo que se recomienda. O sea, es el valor recomendado, que es 10. Así que lejos están de cumplirse, ¿no? Y en el IBMI, si nosotros pensamos, ¿qué es un usuario poderoso? Sería que tenga uno o más permisos especiales. Ya, aunque tengas uno, sos poderoso en el ámbito de ese permiso especial. Si tenés SafeSys, sos poderoso en todo tu alcance con respecto a los backups y a las restauraciones, ¿no? Para dar un ejemplo. También sos poderoso si tenés permisos privados. Si en todos los objetos del sistema dice usuario Amneris, asterisco all, pero soy súper poderosa, es lo mismo que tener all object. Y después también sos poderoso si el sistema tiene los permisos asterisco public laxos. Si dice asterisco public all, todos somos poderosos.
¿sí? Y después, bueno, a esto tenemos que sumar, ¿no?, la posibilidad de ejecutar comandos, que si bien podemos, como veíamos en ítems anteriores, yo les decía que es importante sacarle el atributo de acceso a la línea de comandos a los usuarios, sepamos que ese atributo no inhibe para ciertos servicios la ejecución de comandos, como por ejemplo el FTP, ¿no? Entonces, yo puedo tener restringida la línea de comandos desde la pantalla 5250, sin embargo, en teoría, podría hacer comandos vía FTP. Y acá viene, bueno, un aviso comercial. Nosotros tenemos en nuestro portafolio una solución que colabora y ayuda mucho en esto de gestionar los usuarios poderosos. Porque una realidad es que los usuarios poderosos se requieren en algunas circunstancias, son necesarios, ¿sí? Y no está mal que así sea, ¿no? Por eso, de hecho, los atributos especiales existen. Pero bueno, hay que gestionarlos bien, hay que poder demostrar, por ejemplo, frente a auditores, cómo uno hace control del uso de estos usuarios, ¿sí? Cómo entrega los permisos. Bueno, Authority Broker, lo que, para describirlo así en breve, lo que hace es, en vez de dar el atributo de permisos de manera permanente a un usuario, ¿sí?, que se le otorgue temporariamente o dinámicamente en el momento que lo requiere. Donde entonces vos en la herramienta decís, Amneris va a poder obtener los permisos de José, entonces por punto de menú se me asigna automáticamente o por comando lo solicito yo a demanda, entonces voy a poder ganar esos permisos del usuario, como el que tiene el usuario José, para decirlo de alguna manera, hago la tarea que tengo que hacer y luego ese permiso se me quita. Y mientras gocé de ese privilegio, todos mis comandos quedan auditados, todas las pantallas, si es que recorrí pantalla 5250, quedan registradas, ¿no?, donde perfectamente se ve lo que hago y lo que veo, ¿no? Muchas veces me dicen, pero cuando audito comandos de un usuario, no sé, veo que hizo start SQL. ¿Y qué hizo dentro del SQL? Y no sabes, ¿no? Bueno, con Authority Broker podrías recorrer las pantallas que vio, incluso qué comandos hizo y el resultado que dio es cada uno de esos comandos. Hablando de comandos, ¿quién puede ejecutar un comando? ¿No? Los comandos tienen una, digamos, una validación de la seguridad un poquitito más extensiva que lo que podría ser cualquier objeto, o un poquitito especial. Cuando vas a ejecutar un comando, lo primero que el sistema operativo evalúa es, bueno, digamos, si tenés acceso a la línea de comandos para poder ejecutar ese comando como tal. Después, cuando tengas el acceso a la línea de comandos, ¿sí?, ver si tenés limit capabilities, el atributo del comando, porque en realidad limit capabilities no es que no vas a ver la línea de comandos, sí la vas a ver, pero vas a tener muy restringidos los comandos que vas a poder ejecutar. Entonces, ahí se valida, digamos, el atributo del comando que querés hacer respecto a si está permitido que lo ejecuten usuarios con capacidades limitadas. Tercero, hay que ver si ese usuario tiene al permiso, o público o privado, al objeto *cmd. El comando es un objeto del sistema operativo y como tal tiene permisos. Entonces, si yo quiero ejecutar un comando, tengo que tener permisos sobre él. Use. O lo tengo explícito, o entro por el public, o soy all object, ¿sí? Después, una vez que gané, o que se validó ese permiso, cada comando, hay comandos sensibles que exigen que el usuario que lo ejecuta tenga un atributo especial, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, para todo lo que es gestión de subsistemas, necesitas job control, por ejemplo, ¿no? Entonces, se valida eso, si es que el comando que estás haciendo lo requiere, y después, por añadidura, una vez que pasaste todos esos filtros, cuando el comando intenta su ejecución final, hay que ver si tenés los permisos sobre los objetos involucrados. O sea, no sé, si yo voy a hacer un comando delete file, quizás llegue al punto 4 porque cumplo con todas esas condiciones anteriores, pero después no tengo permisos para borrar el objeto en cuestión, ¿no? Eso que quede claro. Pero bueno, es interesante la opción esta de conocer los pasos de la seguridad. Y
Hoy, cuando les hacía alusión a que no disponer de acceso a la línea de comandos no garantiza nada respecto de los comandos del exterior, bueno, por defecto vimos en el estudio de seguridad que en promedio en los sistemas hay 181 usuarios que tienen acceso a la línea de comandos, ¿no? Que eso es loco. Pero además de eso, si me olvido un poquitito de la línea de comandos, recuerden que desde servicios externos puedo ejecutar comandos más allá de que tenga acceso a la línea o no, ¿sí? Y la única forma de controlarlos son los exit programs, lo que habíamos visto ayer, ¿no? Donde ahí sí vas a poder controlar por cada servicio qué atendés, qué no atendés y qué rechazas. Con respecto a nuestro portafolio, acá tenemos una solución que colabora muchísimo, que se llama Command Security, que lo que nos permite es como hilar más finito, incluso en lo que es la validación de la seguridad de los comandos, porque además de que se deben cumplir todas esas condiciones que vimos, los 5 que vimos antes, Command Security te agrega la posibilidad de especificar condiciones a nivel parámetro. Porque a veces el comando, uno querría permitirlo, que se ejecute o que lo ejecuten o que lo usen los usuarios, con ciertos parámetros, pero no ciertos otros, ¿no? Siempre doy un ejemplo de un cliente que me decía, yo quiero que mis usuarios hagan el run query, porque lo usan y lo usan hasta los usuarios finales, pero quiero que no puedan especificar outfile para que no me dejen copias de datos por cualquier lado, ¿no? Bueno, esa granularidad del sistema operativo en forma nativa no lo provee, con Command Security sí lo van a poder hacer. ¿Por qué insistimos tanto en esto de asegurar bien, de ser cuidadoso con los privilegios, de darle a cada uno estrictamente lo que le corresponde? Porque la mayoría de las dificultades, de los problemas, son accidentales, porque copias el archivo equivocado, porque borraste un programa que no tenías que borrar, ¿sí? Porque autorizaste a, no sé, a un usuario y ese usuario era un perfil de grupo y le diste autorización a un montón de personas, mataste un subsistema que no tenías, pusiste una cinta que no tenías que poner, diste enter en vez de F4 y bueno, y así ejemplos hay muchísimos. Entonces, dar a cada uno los permisos que le corresponden, de algún modo protegen a las personas de estos riesgos. Yo siempre insisto, dar a cada uno la seguridad que requiere es una forma de cuidar a la persona. No es una forma de restringirla, es una forma de cuidarla para que eventualmente no pasen estas cosas. ¿Cómo saber quién es privilegiado o no en el sistema? Por un lado, es importante, digamos, determinar qué usuarios tienen permisos especiales. Eso lo pueden verificar en los atributos de cada uno de los perfiles de usuario, con los comandos. No dejen de mirar los perfiles de grupo y la integración de cómo se conforman esos grupos. Los perfiles de grupo son muy potentes en ese sentido. Restrinjan el acceso a la ejecución de comandos, no den acceso a la línea de comandos, usen los exit programs para restringir los comandos que vienen desde afuera, auditen a los usuarios que tienen privilegios de ejecución de comandos y si fuese posible, quizás tienen que dar acceso a pocos comandos o a acciones muy específicas, no habiliten necesariamente los comandos, sino transfieran estas funciones a programas CLs, ¿sí? o a diferentes aplicativos, y que eventualmente, si necesitan los permisos, que lo adopten, ¿no? Hay variantes más seguras para dar acceso a permisos especiales o a la ejecución de comandos sensibles. Algo también que es muy importante que revisemos es esto que se llama acá el secuestro de perfiles de usuario, que sería, la palabra secuestro es un poco trágica, pero sí es el uso del perfil de usuario de otro, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciones se tienen que dar para que alguien pueda hacer uso del perfil de usuario de otro? O sea, yo puedo estar logueada con mi usuario y eventualmente hacer uso del usuario de otro. ¿Cómo podría hacer esto si yo soy el object? Si soy el object,
tengo permisos sobre todo, incluso sobre los perfiles de usuario. Entonces, por ejemplo, podría lanzar cualquier trabajo batch en nombre de otra persona, que ejecute con otro usuario, por ejemplo. También podrían producirse estas situaciones si tengo el queue security entre 10 y 30, por eso insistimos tanto en la importancia de estar en el nivel 40. La diferencia entre 30 y 40, entre otras, es esta opción de no poder someter cosas en nombre de otro, ¿no? De restringirlo de alguna manera. Si también miren los permisos privados sobre los objetos asterisco user profile. Por defecto, si vos mirás los permisos de los user profile, el public es exclude, y así tiene que ser. Cuando vos creas un perfil de usuario, el objeto user profile en el public tiene exclude, y así debe ser. Si algún usuario en el public tiene use, o tiene algún usuario explícito indicado que tenga use, significa que van a poder lanzar usuarios o trabajos en nombre de ese usuario. Y después, obviamente, el secuestro de perfiles de usuario es si alguien conoce las credenciales de otro usuario, ¿no? Pero bueno, algo a revisar con cuidado. Después, ¿qué pasa cuando alguien se retira, cuando alguien se retira porque se jubila o se va de la organización? Aquí aparecen también, y lo veo con frecuencia, que quizás, especialmente si era alguien del área operativa, seguimos usando el usuario de Pedro, porque él era el que lanzaba los procesos, tiene los permisos adecuados para lanzar la cadena nocturna, entonces seguimos usando el usuario de Pedro, a pesar de que Pedro ya no está más en la organización. Bueno, esto no debe ocurrir. Cuando alguien deja de trabajar en la organización, debe desaprovisionarse el usuario, ¿no? Entonces, por lo menos deshabilitarlo para que nadie pueda loguearse con ese usuario, pero deshabilitarlo, ustedes sepan que con un usuario deshabilitado, yo puedo hacer un submit job con un usuario deshabilitado, ¿no? Entonces, bueno, ahí a tomar control. Los usuarios que no se usan deben ponerse en disabled por un tiempo y después deben borrarse o por lo menos sacarle los privilegios especiales que tengan, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con esto. No debería en el journal de auditoría aparecer ninguna actividad de usuarios que no están más en la organización. No debería ocurrir. Y acá, bueno, el aviso comercial. En nuestro portafolio tenemos soluciones que colaboran con esto. Identity Manager para todo lo que es gestión de usuarios desde un punto centralizado. Entonces, si ustedes tuviesen la problemática de múltiples LPARs, donde tienen que mantener muchos perfiles de usuario y les da trabajo, que les cuesta validar que todos los usuarios en cada LPAR tengan los permisos adecuados, bueno, Identity Manager los puede ayudar gestionando todo desde un solo lugar. Otra solución fantástica, Policy Minder, que te permite definir plantillas de cómo vos querés que esté la seguridad de usuarios y en general, a nivel objeto, valores del sistema, todo. Entonces vos definís la plantilla y después lo que hace la herramienta es comparar la plantilla versus la realidad y te marca diferencias, ¿no? Entonces, si vos estableciste que un usuario tiene que tener limit capability yes y alguien por alguna razón lo cambió, bueno, te va a saltar la diferencia y además, si querés, Policy Minder hace el arreglo automáticamente, si no lo puedes hacer vos manual, pero bueno, te va a marcar las condiciones de no cumplimiento de alguna manera, donde vos estableciste tu plantilla y te lo compara con la realidad. Y la última variante, que también para gestión de usuarios, esto desde un punto de vista netamente operativo, es una herramienta para darle la potestad a los usuarios que cuando se les bloquea la contraseña por la razón que sea, o por intentos fallidos de logón, tengan un método de auto-resetear la contraseña en base a preguntas, y así liberar a los operadores, liberar a la gente de seguridad, liberar a los call centers que a veces tienen mucha carga de trabajo por esta condición. Bien, abandonemos el nivel 2, vamos a pasar al nivel 3, nivel de seguridad y protección de la base de datos. Para eso vamos a hacer un nuevo tramo en nuestro viaje, que vamos de Ecuador a Bolivia. Y acá, digamos, vamos a enfocarnos en los datos, ¿no? Claro, uno quiere proteger los datos siempre para evitar pérdidas, ¿sí? Y para evitar indisponibilidades, ¿no? Entonces,
esto es el foco, ¿no? Nuestros datos son el mayor activo de la organización y tienen que ser íntegros, ¿sí? Confidenciales, guardar su confidencialidad y la disponibilidad. Pero claro, es cierto que no todos los datos son iguales, ¿no? Y para eso existe el concepto de clasificación de datos, donde vos, que esto, digamos, incluso es algo, les diría, es una temática que viene avanzando más y más y más en cada una de las organizaciones, ¿no? Hoy día hay tantas diferentes tecnologías para manipular la información que hace que cada vez sea más exigente o más necesaria la clasificación de los datos. Una clasificación, digamos, que promueven las auditorías o no las auditorías, no, las normativas, es clasificar los datos en público, interno, confidencial o restringido. O sea, público, que es información que puede conocer cualquiera dentro de, fuera y dentro de la organización, interno solo los dentro de la organización, confidencial, digamos, es un acceso restringido, digamos, o parcial dentro de la organización mismo, y restringido es súper eh, controlado quienes tienen acceso a ello. Si nosotros pensamos en nuestro IBMI y nos basamos, no sé, en la base de datos, en realidad, ¿qué dato es confidencial, restringido, interno? Primero que son, en las bases de datos, normalmente los datos son estructurados, uno los conoce y puede decir claramente cuál es la clasificación, y más allá de que habilite o no su acceso o la evaluación la estampe sobre los datos en sí mismo, son las aplicaciones las que van a dar este acceso o no. El tema de la clasificación de los datos se hace mucho más desafiante aún cuando hablamos de clasificación de datos no estructurados, que quizás en el caso del IBMI estamos un poco más tranquilos, más allá de que también podemos tener datos no estructurados, pero en general la problemática es un poco más laxa que quizás en otros ambientes donde tenés datos en un archivo Word, en un PowerPoint, en un PDF o en un TXT o en un Excel, ¿sí? Donde ahí sí la clasificación de los datos se hace como mucho más imperiosa y mucho más también difícil controlar sus accesos. Con el tema de clasificación de datos, hoy no voy a entrar en detalle, pero sepan que en el portafolio de Help Systems tenemos soluciones para clasificar datos principalmente no estructurados, ¿no? Y restringir sus accesos. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Vuelvo al IBMI. Y cuando hablamos de acceso a los datos, hablamos del acceso a los objetos. En el IBMI, la seguridad del motor o de la base de datos está basada en la seguridad de objetos nativa. Y acá un gráfico súper simplificado de cómo se valida la seguridad de cualquier objeto. Primero, se evalúa si tenés all object. Si tenés all object, listo, tenés acceso a lo que sea. Si no tenés all object, bueno, se miran los permisos privados, o sea, donde estoy enumerada en la lista de quienes tienen accesos. Si Amneris dice, no sé, use o all, paso. Si dice exclude, afuera. Y si no estoy enumerada en la lista, entro a lo que se sería el public también, si tengo permisos o no. Esto es una evaluación súper básica. Ustedes saben que en el IBMI hay como unos valores por defecto, porque la seguridad se granulariza en varios ítems. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a ver all, change, use y exclude, ¿no? Que es una forma que el IBMI nos da simplificada de mirar la seguridad para que sea como más ágil. Pero fíjense, ¿no? Donde el all tenés todo, podés ver, modificar y gestionar o mantener el objeto. Change, ver y modificar. Use, ver, exclude, nada. ¿Sí? Ahora, si lo miramos desde un punto de vista malicioso, ¿no? Con solo ver yo puedo robar, ¿no? Entonces, ver es súper importante también, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, tiene use. Recordemos, todas las normativas recomiendan por defecto denegar los accesos, por defecto exclude. Esto da trabajo, pero bueno, es lo que se recomienda. Entonces, hoy veníamos hablando mucho de los permisos especiales.
Pero ¿qué pasa con los permisos privados? El permiso privado es un permiso específico otorgado a un usuario, ¿sí? Entonces, cuando vos vas a ver la autorización de un objeto, es el permiso especial o el permiso privado es el que aparece acá en la listita, ¿no? El usuario, en este caso que se llama read only, tiene use, ¿no? Se especifican así, Amneris change, ¿no? Ahí uno va poniendo uno por uno. En el caso del public, es cuando no estás especificado en la lista. Entonces, no estoy especificado en la lista, bueno, mi permiso va a ser el que dice el asterisco public, ¿sí? Siempre y cuando, como siempre, ya lo veníamos aclarando, no tenga solo object. Y acá un dato importante. Cuando vos creas un objeto nuevo, ¿qué permisos les asigna? Y eso por defecto lo dice la biblioteca en donde vas a crear el objeto. Lo que dice la biblioteca donde vas a crear el objeto es qué permiso le vas a dar al público. Entonces vos podés, en la biblioteca vos podés poner cualquier objeto nuevo, ¿sí? Sea quien lo crea, que en el public diga exclude, por ejemplo. Vos podrías hacer eso y es lo recomendado. Sin embargo, mirando nuestro estudio de la seguridad, vemos que en el 83% de las bibliotecas que escaneamos, en el 83, muchísimas, dice que el public lo difiere, dice, ponele la seguridad que diga el valor del sistema, porque hay un valor del sistema que establece eso, ¿sí? Y en el valor del sistema, el porcentaje que permite el acceso, o sea, que es de use para arriba, es el 92%. Solo un 8 puso exclude, ¿no? Entonces, acá vemos que hay como un estilo laxo en quienes administramos la seguridad del IBMI. Otra cosa también importante a revisar, decíamos, ¿no? Los perfiles de grupo. Y acá viene el privado versus el public, ¿no? Claro, si vos ves algo como esto, ves public exclude, genial, qué bueno, todo el mundo afuera. Pero en este caso, el ejemplo que les voy a mostrar es donde se le está granteando all a un usuario, UPGMR, que casualmente es un perfil de grupo de todos los usuarios. Con este esquema le damos all a todo el mundo, ¿no? Esto a veces lo vemos y mucho, ¿sí? No es un buen método. Un ejemplo a no seguir, ¿sí? Porque esto es como engañarse, ¿no? Si en QPGMR tenés a todos tus usuarios, listo, poné public all, ¿no? Y como para ver la realidad bien de frente. La validación de permisos es bastante más compleja de la que yo les conté hoy. Tenemos una hoja, ¿no? Un gráfico donde se explica bien todos los pasos de validación. Fíjense, son muchos más de los que yo conté, pero bueno, por un tema así de didáctico en el webinar no entré en detalle uno por uno, pero este gráfico lo vamos a compartir con ustedes con el material que les vamos a enviar al final de la sesión. Y para todo lo que es esto de cuidar los datos, también en nuestro portafolio tenemos soluciones, tenemos Database Monitor para todo lo que es monitorización y auditoría de los cambios a las bases de datos, ¿sí? Imagen anterior y posterior, con sus reportes, que puedas filtrar qué tipos de cambios a las bases de datos querés revisar. Me interesan solo aquellos hechos por programas no productivos o por usuarios específicos, o cuando tal o cual dato se modifica, no me importa si se modifica cualquier campo, me interesan solo 2 o 3 campos sensibles, bueno, ese tipo de control y obtener reportes sobre eso. Después tenemos Compliance Monitor, una herramienta de generación de reportes de lo que quieran, de los usuarios, de la actividad, de los comandos que ejecutan. Reporting full, no más Display Journal, usen Compliance Monitor. Y el otro que también les comentaba, Policy Minder, que ya se los mencioné en instancias anteriores, que es la herramienta que te compara una plantilla versus la realidad. Bueno, también esa plantilla puede conformar la parte de seguridad a nivel objeto y también te va a marcar las diferencias. El otro día un cliente me decía, quiero saber todos los objetos que no están protegidos por tal o cual lista. Me dice, porque yo monto toda la seguridad en función de las listas.
Dice, y no sea que algún objeto me quedó sin la lista granteada y estoy fuera. Bueno, con PolicyMinder lo podía chequear sin problema, y es más, si quería, ante la detección de objetos que no cumpliesen con esa condición, pone el atributo que querés, ¿no? Y esto es bien filtrado, ¿no? Puedes decir qué bibliotecas, qué objetos excluís, cuáles no. Una herramienta muy poderosa. Entonces, algunos consejitos así rápidos para cuidar la base de datos, ¿sí? La seguridad por menúes y por las aplicaciones evitan el acceso directo, ¿no? del usuario a los datos. Sin embargo, sabemos que es un esquema laxo, ¿no? Es importante el denegar por defecto en la medida de lo posible. Si el esquema de seguridad no es robusto, lo primero que habría que trabajar es la seguridad de las bibliotecas. O sea, los objetos en el sistema son muchísimos. Sin embargo, las bibliotecas tienen así un privilegio especial porque son contenedores de objetos. Entonces, asegurar las bibliotecas es un muy buen método inicial. Después hay que ver la seguridad de los objetos por dentro, pero es un buen punto a veces para comenzar. A partir de CT2, recuerden que a nivel base de datos tenemos la seguridad de RCAC, Row Column Access Control, ¿no? Que podés poner, además de la seguridad de objetos, y las más finitos, donde podés poner seguridad por fila o por columna. Pero es seguridad, ¿no? No es cifrado, a no confundir eso. Y eventualmente piensen, a veces, en vez de estar modificando la seguridad para cada uno de los objetos, por cada uno de los usuarios, esquemas más, metodologías más genéricas y robustas, ¿no? Y más fáciles de administrar, como es la adopción de permisos o los swaps de perfiles. Algo fantástico que algo comenté ayer, que salió en 7.3 y que se mejoró en 7.4, es el Authority Collection, donde el Authority Collection es como un servicio o una actividad que vos podés activar en tu sistema, pidiendo que para un usuario o para algún objeto, el atributo a partir de 7.4 está disponible para uno o para otro, vos puedas pedirle al sistema que empiece a recolectar información, ¿no? Relacionada con seguridad. Entonces, si vos levantás esto te genera un outfile, una salida, donde te dice ese usuario o ese objeto qué accesos hizo, qué permiso necesitó para hacer esa actividad y de dónde le provino la autorización, ¿no? Y cuánto requería, o sea, y por ejemplo, ¿de qué nos serviría esto? Si vemos que un usuario requería use y le grantearon la autorización todo por el all object, o sea, si necesitaba use, ¿para qué le estamos dando all object? ¿No? Esto te pone en evidencia, te ayuda mucho a ver principalmente los excesos de permisos, ¿no? Y si ves si lo tuvo por el all object, si lo tuvo por un perfil de grupo, ¿no? En esa cadena de autorización, en ese gráfico que les mostraba antes, ¿cuál es el ítem que dijo sí para que vos tengas acceso al objeto? A veces no es tan fácil. Ese gráfico que les mostraba es bastante complejo. En ambientes grandes no es fácil saber, el all object es obvio, ¿no? Pero después, cuando empezás con listas, con grupos, con public, con permisos individuales, no es fácil saber, o es un trabajo minucioso, saber por qué ítem llegaste al acceso al objeto. Con respecto al cifrado, que les decía que RCAC no es cifrado, RCAC es seguridad para que te permita o no ver una fila o una columna. El cifrado a nivel base de datos está disponible, ¿no? Y aquí algo importante. Muchas veces cuando hablo de cifrado con los clientes me dicen, y sí, yo quiero cifrar la base de datos entera. Sí, sería fantástico cifrarla entera, pero bueno, como todo, ¿no? Tiene sus costos de recursos, de tiempos. Entonces, al momento de cifrar en reposo, pensemos o focalicémonos en los datos confidenciales y restringidos. Esto que hablábamos hoy de la clasificación de los datos, en las bases de datos sabemos exactamente qué información guardamos, entonces aquellos datos que sabemos que son confidenciales o restringidos, podríamos estar pensando en el cifrado. En el DB2 se han incluido a partir de 7.1 lo que son field procedures,
¿no? Es decir, que puedas, como si fuese es un proceso que se va a despertar cada vez que se manipule algún campo en la base de datos. Esta es la tecnología sobre la que se montan las soluciones de cifrado por columna. De hecho, bueno, después les voy a contar de la solución que tenemos en Help Systems, pero es eso, ¿no? Y que te da la posibilidad de, en reposo, los datos estos que estén cifrados. Claro, y acá también aparece este concepto de, o se mezcla el dato en reposo con el cifrado de los discos. Hoy, por hardware, se cifran en muchísimos casos los datos, ¿no? Donde físicamente, en reposo físico, están cifrados, ¿sí? Sin embargo, cada vez que vos lees o escribís, ¿no? Si bien ocurre ese descifrado y cifrado, desde un punto de vista de la aplicación, ese cifrado no tiene consecuencias, ¿no? No tiene alcance, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve el cifrado de un disco? Bueno, ante la pérdida de la información, ante la pérdida del dispositivo, ¿no? El acceso desde el hardware en sí mismo, pero no, las aplicaciones no gozan de ningún beneficio puntual frente a este cifrado de los discos, ¿no? ¿Por qué? Porque el disco habilita los datos. Si tenés permisos, porque sos bueno, porque sos malo, porque lo adquiriste o porque lo robaste, el disco te va a dar la información sin cifrar. Volviendo a el cifrado no por hardware, sino por software y hablando de los field procedures, ¿no? Les decía que esto es una funcionalidad que se agregó en la 7.1. La estructura de la base de datos no tiene que cambiar, ¿sí? No tenés que cambiar la estructura de los datos por el hecho de cifrarlos. En general, el código fuente no debe ser modificado, o sea, esto es algo que ocurre a nivel motor de base de datos. La aplicación no se entera, ¿sí? Y acá pongo un asterisco, ¿no? No se entera de que el cifrado ocurre, que el cifrado y el descifrado ocurre. ¿Por qué pongo este asterisco? Porque hay veces que las aplicaciones sí pueden verse afectadas por este cifrado, que es lo que acá está como algunas otras consideraciones claves, ¿no? Deben tenerse en cuenta cuando se hacen búsquedas por esos campos cifrados, búsquedas u ordenamientos. Claro, al estar el campo cifrado, el contenido del dato físico es otro, ¿no? Entonces, si haces búsquedas o pretendes ordenar registros en función de un campo que cifraste, el ordenamiento se va a ver alterado. Por eso, esto del asterisco, ¿no? En general, no tendría que verse afectada la aplicación, a menos que, bueno, tengas estas cositas, que es lo que hay que revisar al momento de implementar este cifrado en la base de datos. Cifrar a nivel base de datos es súper efectivo, cualquiera sea la interfaz que utilices, porque está cifrado a nivel motor. No importa si lo lees con la aplicación, lo lees vía ODBC, lo traes vía FTP, ¿no? El cifrado, ¿sí? Lo gestiona el motor de base de datos. Así que eso es súper importante. Y como les decía, en nuestro portafolio de Help Systems tenemos Encryption para IBMI, que se monta sobre estos field procedures, donde vos vas a poder decir qué campos querés cifrar, y además tiene una función adicional donde vos podés decir al momento de descifrar a qué usuarios esa entrega del dato es full text, o sea, descifrado en el 100%, si lo querés una máscara parcial o una máscara total. Y te hace toda la gestión de las llaves, cosa que no es tan simple, ¿no? Llaves privadas, llaves públicas, etc. Bien, vamos a un nuevo tramo de nuestro viaje. Vamos a ir de Bolivia a Paraguay y en este tramito vamos a hablar de mitigación. Mitigar es reducir el riesgo o minimizarlo, ¿no? Y esto es cuando a nuestra organización vienen las auditorías y nos marcan aspectos a mejorar. Bueno, tenemos que recorrer este camino de minimizar o reducir ese riesgo que nos marcaron, ¿sí? ¿Por qué usamos mitigar y no eliminar? Porque hay veces que el riesgo que nos han marcado no lo podemos eliminar, pero sí lo podemos reducir,
podemos hacer lo que se llaman controles compensatorios, otro tipo de controles que colaboran en reducir ese riesgo, ¿no? Entonces, ya que el IBMI, la verdad que es espectacular en su concepción de lo que es la seguridad para ayudarnos a esta mitigación, ¿no? Entonces, sería importante, digamos, que usemos las funciones que ya tiene el IBMI, ¿no? La seguridad, que el Q-Security sea 40 o 50. Este sería un aspecto súper importante a cumplir. Si hoy alguno de ustedes está en un nivel de seguridad más bajo, sería importante subir. En Help Systems tenemos servicios para colaborar en esto, porque antes de simplemente cambiar el valor del sistema, hay que revisar un poco su impacto y cómo no afectar la disponibilidad de las aplicaciones. Después tienen el IDPS, la función dentro del sistema operativo que también pueden usar. Usen los exit programs para generar como un firewall transaccional. Esto sí requiere software, lo otro ya está nativo internamente. Sí requiere un software adicional, me refiero. Después, lo mismo, escaneo de virus, también requiere software, pero son todas, digamos, funciones para las que el sistema operativo está perfectamente preparado. Si controlen, digamos, el acceso a los datos basado en roles, ¿sí? Le hace perfiles de grupo. Entonces, si quieren dar permisos, los grupos son geniales para esa administración, pero no como el caso anterior que veíamos que le dábamos all, ¿no? Sino que sean perfiles de grupo bien definidos y basados en roles, en los roles que tengan que cumplir los diferentes usuarios. Bueno, y después revisar la seguridad a nivel objeto, que esto ya es un trabajo más arduo, lo que decía yo antes, empiecen por las bibliotecas, después por los objetos puntuales, y siempre levantar la auditoría, ¿no? A nivel evento y usuarios sensibles o usuarios administradores. Y después vamos a poder, digamos, ir sumando más y más cosas, ¿no? Usemos a full los exit programs para todo lo que es la auditoría, ¿no? Generemos los reportes de seguridad, porque la auditoría la tenemos levantada, pero generemos los reportes, alertémonos en real time, alertémonos de la detección de virus en el IFS, cifremos datos en reposo, bueno, en movimiento sin duda, monitorizar la integridad de la base de datos, que los datos no sean alterados por aplicaciones que no deban serlo, etc. Consideren eventualmente escribir un caso de negocio. Para cualquier cambio que uno quiera hacer en la seguridad, se necesitan recursos. Y no siempre las gerencias o quienes destinan los recursos para llevar adelante proyectos tienen conciencia de lo que les estamos pidiendo, ¿no? O sea, si uno va con el argumento, quiero poner un firewall transaccional y necesito dinero para eso, no sé si vamos a convencer claramente a una gerencia, ¿no? Entonces, quizás haya que escribir un caso de negocio, ¿no? Y bajar a tierra las consecuencias, por ejemplo, de no tener un firewall transaccional, ¿no? Entonces, hablar de procesos indisponibles, ¿no? De usuarios no productivos, de poder hacer análisis forense, de cómo no tener una buena seguridad te puede llevar a multas, a pérdida de confianza de parte de los clientes. Hay que traducir, ¿no? Eso que técnicamente hablamos en algo que sea comprensible para quienes tengan que destinar recursos. Si les sirve, accedan a publicaciones. En Help Systems tenemos el estudio de la seguridad del IBMI y el informe sobre malware y ransomware que están disponibles en nuestra página web. Básense en estas estadísticas para escribir el caso de negocio. Cuenten con nuestro Security Scan si les sirve como un reporte ejemplo para decir, tengo que mejorar tal o cual aspecto. Revisen informes de diferentes organizaciones que trabajan sobre esto de conocer estadísticas, emitir porcentajes de riesgo, tendencias. ¿Y cuál es nuestra contribución? Hablando desde Help Systems a todo este aspecto de la seguridad, y acá para hablar de esta contribución vamos a hacer uno de nuestros últimos tramos del viaje, vamos a ir de Paraguay a Chile. Y nuestra contribución desde Help Systems es darles software.
software específico para IBMI desarrollado por nosotros. Todo el software que nosotros comercializamos en Help Systems son desarrollos propios, no comercializamos herramientas de terceros, eso la verdad que nos facilita muchísimo las cosas porque tenemos contacto directo con los desarrolladores. Y ahora me acuerdo de algo. Ayer en las preguntas, que no me escribieron muchas preguntas, pero hubo una donde me consultaban si BRMS había cambiado los códigos de cifrado, porque yo hablé de la mejora en los códigos de cifrado en alguna versión del sistema operativo y me preguntaban sobre BRMS. No tengo la respuesta ahora, lo voy a averiguar, pero ¿por qué me acordé de esta pregunta? Porque Help Systems hace unos años atrás hizo un acuerdo fuertísimo con IBM, donde los laboratorios de desarrollo de BRMS, Rational y PowerHA pasaron a Help Systems. O sea, hoy quienes desarrollan esos softwares son personal de Help Systems. La comercialización de esas 3 herramientas es de IBM, pero los laboratorios de desarrollo están de nuestro lado. Con lo cual, voy a consultar esto del BRMS a mis compañeros que están desarrollando BRMS. Así que después, a quien me lo preguntó, que no recuerdo su nombre ahora, le voy a estar enviando la respuesta. Entonces, todos nuestros desarrollos son propios y tocamos muchísimos temas en el IBMI. Y no solo en el IBMI, en los sistemas Power, ¿no? Ahí hay muchas soluciones que, por ejemplo, la monitorización la hacemos sobre IBMI, sobre AIX, sobre Linux on Power, de la BIOS, o sea, bien completo. Y hablando de seguridad, todo este es el portafolio que tenemos, que yo a lo largo de ayer y hoy estuve comentando sobre algunas soluciones puntuales en la referencia. Pero esto es todo nuestro portafolio: cumplimiento, firewall perimetral, gestión de usuarios con privilegios, monitorización de comandos, ¿no? Y restringir qué parámetros pueden usar, reseteo de contraseñas para los usuarios que se equivocan y se les bloquea la contraseña, cifrado la base de datos, aprovisionamiento de usuarios, bueno, antivirus, todo eso que estuve hablando hoy y ayer, está cubierto por diferentes soluciones. Así que tengan en cuenta, me contactan a mí, nos contactan a través de la página y podemos hacer una charla específica sobre alguna necesidad o volver a repasar las diferentes soluciones en las que podemos colaborar. Y recuerden que hacemos el Security Scan gratuito. Si lo quieren hacer, está disponible. Simplemente decirnos. Visiten nuestra web, la tenemos en su versión en español con el estudio de la seguridad que tanto hablé hoy. Están los webinars que hemos hecho en el pasado. Si visitan la página en español, ven los webinars grabados en español. Si la visitan en inglés, los webinars grabados en inglés. Hay white papers, datasheets, artículos. Así que bueno, eso es nuestro aporte en la seguridad. Y bueno, para concluir nuestro tramo final, de Chile volvemos a Argentina, vuelvo a mi tierra natal, y quizás poner el foco en que todo lo que invirtamos en seguridad vale la pena, ¿no? El día previo a una violación de seguridad, el ROI de toda la inversión que hagamos en seguridad es 0, el día siguiente es infinito, ¿no? O sea, todo lo que gastemos en seguridad, mientras no se nos haga evidente el beneficio, parece como que es un gasto. Cuando se nos hace evidente el uso, se paga solo, ¿no? Les cuento un cliente que tenía la solución de Exit Point Manager, ¿no? Este firewall perimetral. Bueno, lo instaló, lo puso a auditar, ahí estaba, hasta que un día vio intentos de logón fallidos desde diferentes IPs sobre su IBMI con usuarios como por ejemplo root, administrator, guest. No son usuarios familiares al IBMI, son clásicos de otras plataformas. Bueno, un fuerte indicio de que había intentos de logón así como masivos, ¿no? En su IBMI. Bueno, automáticamente se revalorizó, ¿no? La inversión que se había hecho en esta herramienta, ¿no? Porque se pudo detectar actividad no deseada, maliciosa, que por suerte, en este caso, no habían logrado entrar, no habían logrado acceder, pero sí detectar
esa actividad. Y a modo de resumen, ¿no? Es importante que la configuración del IBMI la ajustemos, siempre va a haber acciones correctivas a hacer. El IBMI es súper seguro, pero hay que configurarlo, siempre hay que darle una vueltita de tuerca a la configuración. No piensen, si están en una situación de la seguridad del IBMI que sienten que tienen mucho por hacer, no sé, que tienen el Q-Security en 30 y ejemplos que yo di como no deseables, ustedes se sintieron identificados, que usan usuarios genéricos para lanzar el procesamiento nocturno y tantas otras cosas que dije, a no asustarse, empezar progresivamente, ¿sí? No van a poder atacar todos desde el principio, pero hay que empezar, ¿no? No tiene por qué ser un esfuerzo desmedido, se puede hacer algo progresivo, no van a eliminar el riesgo al 100%, creo que eso no lo puede hacer nadie. Hay que darle continuidad en el tiempo a estos proyectos. No pensemos que solo los incidentes de seguridad son los que conllevan pérdida de datos. Hay incidentes de seguridad que pueden llevar a la indisponibilidad o que ocurren y por suerte no han tenido grandes consecuencias, pero eso no quita que no les prestemos atención. Y como les decía antes, qué importante es desarrollar un plan ante un incidente de seguridad, que no me tome por sorpresa. Si detecto que en el IBMI aparecieron virus o la actividad de un software malicioso, ¿qué hago? Que no sea una decisión del momento, que por lo menos haya tenido tiempo para pensarlo antes, ¿no? Así que protejan su servidor, protejan la base de datos integrada, está todo dentro del mismo sitio, y planifiquemos un security scan. Aquí el security scan lo hacen conmigo, yo soy así como la doctora, si quieren, en esta actividad donde ejecutamos el security scan. Ojo, lo pueden hacer por ustedes mismos. ¿Quieren hacer el scan solo? No importa, lo hacen, ¿sí? Y quieren evaluar los resultados solos, está muy bien. ¿Quieren compartirlos con Help Systems y tenemos una charla con los resultados? También es posible, ¿no? No piensen que es obligatorio que intervengamos nosotros, ¿no? Entonces, es sin obligación, es rápido, es no intrusivo, ¿sí? Por eso, ¿incluye la revisión con un experto? Sí, pero es opcional, ¿no? Y tiene una licencia por 7 días y no tiene costo, cero compromiso. Y se entrega un informe bien bonito. Bueno, aquí la imagen está en inglés, pero tenemos la versión de la salida del scan en español, así que también, hablando de ese caso de negocio, podrían quizás incluir este scan como material anexo para dar soporte a ese caso de negocio que eventualmente ustedes ya se han escrito. Así que bueno, estamos llegando a destino. Gracias por haberme acompañado en todo este viaje. Les voy a preguntar en un cuestionario cómo lo podemos ayudar, ¿sí? Si quieren solicitar un security scan, si quieren tener una charla con un experto, ¿sí? Yo participo generalmente en todas las que son charlas en español, así que ténganlo en cuenta. Mientras tanto, mientras van contestando, voy a mirar el panel de preguntas, a ver si lo puedo abrir. ¿Qué tienen disponibles? Acá Leonardo pregunta, ¿cuáles son planes que tienen disponibles para los security scans? No entiendo mucho tu pregunta, Leonardo. Los security scans son acciones. Es un software que gratuitamente nosotros le damos a nuestros clientes para que evalúen su máquina. Eso genera como output un reporte que podés mirar o bien vos solo o con alguno de nosotros. Claro, ahora entiendo. Son gratis para siempre, es una licencia de 7 días. Es una licencia de 7 días gratuito. Si quisieses después sostenerlo en el tiempo, no es gratuito. Sin embargo, sostenerlo en el tiempo, si quisieses sostener un scan en el tiempo, te recomendaría que no sea este security scan, sino como una opción avanzada de escaneo que tenemos que se llama Risk Assessment, que es mucho más exhaustivo que este scan que vas a ver, ¿sí? Después,
Aquí me preguntan, para una estrategia de permisos por objetos, ¿qué gano y qué pierdo utilizando listas o por grupos? ¿Cuál es la diferencia? En realidad son dos estrategias, ¿sí? No podría decirte cuál es la diferencia. En realidad, la lista está más vinculada, la asocias a los objetos, mientras que los grupos gestionás al usuario, ¿no? Quizás esa es la principal diferencia. Cuando tenés un perfil de grupo, lo que vos haces es a un usuario lo metes en un grupo y en consecuencia hereda los permisos o suma a sus permisos los permisos que tiene el grupo. Mientras que las listas se vinculan a los objetos, ¿no? Vos la lista la vinculás a un objeto, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia. Una tiene una orientación más por usuario y otra tiene una orientación más por objeto, pero las dos son estrategias que incluso las podés usar de manera mixta. Vos podés tener un usuario de grupo dentro de una lista, ¿no? Bueno, y ahí la compliqué. Me preguntan, el Security Scan, ¿se instala algo en el IBMI o solo corre en el ambiente Windows? El Security Scan es como una actividad, a ver, vamos por partes. En el IBMI haces una bajada de una biblioteca, ejecuta un proceso que recolecta la información, esa información vuelve a la PC y del IBMI se elimina lo creado. Con lo cual, hay, si querés, una instalación de software, pero es temporal. Va, ejecuta, borra y vuelve. Entonces no deja rastros en el IBMI, no te deja cosas instaladas. Todo ocurre del lado de la PC. O sea, la PC, sí necesitas un ambiente Windows donde instalás un ejecutable y al momento de pedir el scan, ese ejecutable por FTP manda, o por FTP seguro o no seguro, como vos quieras, manda al IBMI ese software, lanza su ejecución y es la PC la que recibe un XML con la salida de esa información que después se renderiza y te da un PDF. No hay degradación de performance, es un proceso muy cortito, tarda 2 o 3 minutos el security scan. Cuando se habló de cifrado, ¿existe un mismo algoritmo definido o se puede elegir entre varios? Vos podés elegir qué algoritmo de cifrado se usa para cada, al menos en nuestra solución, ¿no? Dentro de la solución de encripción por campo, por cada campo que cifres, vos decís cuál es el protocolo de cifrado que vas a usar y con qué robustez. Ahí Gabriela me pregunta más detalles sobre el Authority Collection. Bueno, ahora no puedo dar más detalles sobre el Authority Collection, Gabriela, pero voy a ver, sé que hay material en la web, voy a tratar de mandarte algo. Igual es bastante simple, el Authority Collection es un start, Authority Collection, le pasás los atributos si lo querés arrancar por usuario o por objeto, donde le das el out file y ahí empieza. Y después lo detenés. Es como si fuese una especie de traza que levantás. Y después lo que sí tenés que hacer es, digamos, consumir esa información posterior. Sigo con las preguntas. Muchas preguntas del Security Scan, de dónde lo descargo, si es intrusivo. No es intrusivo, lo descargan de nuestra página. De hecho, les vamos a mandar en este polling que está abierto, indiquen que quieren el Security Scan y les vamos a mandar la información para la descarga y todo. Bueno, voy a seguir mirando preguntas hacia arriba a ver si no me olvidé ninguna. Veo que estamos ya con todos. ¿Y esta versión de prueba solo muestra las infecciones o también las eliminaría? Ah, ok. Acá Yuri pregunta, ¿la ejecución de este scan muestra las infecciones o las elimina? Y una aclaración importante. Esto no es un escaneo de virus, es un escaneo de la seguridad, de cómo está la seguridad. No es un escaneo del IFS del antivirus, ¿sí? Si
quisiesen un escaneo del IFS, el antivirus, entonces ahí sí hay que hacer una instalación de nuestro antivirus en el IBMI, y eso sí es una instalación, ¿no?, de software. El motor de escaneo hay que ponerlo en el IBMI y lanzar el scan del IFS. Y en ese caso se especifica cómo querés escanear, si querés que solo, bueno, ahí ya es configurar el antivirus, ¿no? Es decir, si querés que solo avise cuando encuentra un virus, si querés que lo ponga en cuarentena, etcétera. Pero esto ya sería una prueba de concepto, si querés, del escaneo del antivirus. El scan es de seguridad, genérico, mira cómo están los valores del sistema, cómo están los usuarios, cómo están los exit points. El security scan es eso, es mucho más amplio, ¿no? Así que a no confundir, gracias por preguntarlo, porque quizás era una confusión más genérica. Después aquí también preguntan, ¿cuál es la solución para monitoreo del IBMI a nivel equipo, servicios, bases de datos? Para poder monitorear el IBMI desde la seguridad de un aspecto general, es fundamental que actives la auditoría del sistema. Fundamental, la auditoría nativa. Y después hay que consumir esa auditoría nativa. Y para consumirla tenés básicamente dos estilos. O la consumís a base de reportes, que ahí tenemos una solución para generar reportes que se llama Compliance Monitor, donde vas a explotar toda esa información que la auditoría guardó. Y después tenés otra metodología de consumir esta información, que es en tiempo real notificarte de lo que está pasando. Entonces, más allá de que vas a tener los reportes, también notificarte cuando haya situaciones de riesgo, y en ese caso necesitas por lo menos el agente que detecta en tiempo real los eventos y los manda hacia afuera, una herramienta SIEM, que puede ser la nuestra, que es Event Manager, o si ya contas con una herramienta SIEM, que nuestro agente alimente esa herramienta SIEM que vos tengas. Bueno, vamos a ir dando por cerrada la actividad de hoy. Les agradezco muchísimo la participación, les agradezco las preguntas que han indicado, que han escrito, ¿sí? Voy a cerrar el polling, ¿sí? Muchísimas gracias por haber hecho todo este vuelo con nosotros, como dicen en las líneas aéreas. Gracias por haber volado con Help Systems y los esperamos en su próximo viaje. Así que gracias y hasta pronto. Chau, chau.